Y Tulo, aprende a estar solo y explota tu creatividad. Introducción. La soledad ha sido, a lo largo de la historia de la humanidad, una experiencia ambigua, temida por muchos, adorada por pocos. En una era en la que la conexión está al alcance de un clic y la hiperestimulación es constante, estar solo puede parecer un castigo o una anomalía. Sin embargo, desde la mirada del psicoanálisis y la filosofía, la soledad puede ser una puerta hacia la expansión del yo, una oportunidad para descender a lo más profundo del inconsciente. Desde allí, liberar una de las fuerzas más poderosas que habitan en el ser humano, la creatividad. Capítulo 1. El miedo ancestral a la soledad. Desde que el hombre es hombre, ha buscado el fuego, el clan, el calor de la compañía. El miedo a la soledad no es reciente, está inscrito en nuestros genes como un mecanismo de supervivencia. Estar solo significaba, en tiempos remotos, estar en peligro. Pero el psicoanálisis revela que el temor a la soledad también es el temor a enfrentar al inconsciente, a los fantasmas reprimidos, a los deseos inconfesables y a las heridas no cicatrizadas. La soledad, sin distracción, nos desnuda ante nuestra propia verdad. Por eso la evitamos. Preferimos las relaciones superficiales, los placeres inmediatos, las pantallas brillantes. Pero al evitar la soledad, evitamos también la introspección, el silencio fértil, la capacidad de contemplar el vacío del alma para llenarlo de sentido. Capítulo 2. Soledad no es aislamiento. Desde la filosofía existencialista, se ha hecho una distinción clara entre estar solo y estar aislado. El aislamiento es la desconexión del otro, el encierro en una cápsula hermética. Pero la soledad es la elección consciente de un espacio donde el yo puede escucharse a sí mismo sin ruido exterior. Es un acto de valentía y no de renuncia. Heidegger hablaba del Dasein, del ser ahí, como una existencia que se descubre auténticamente solo cuando se separa del rebaño. Sartre, aunque pesimista, reconocía en la libertad radical del hombre una oportunidad para la creación de sí mismo. Y esa libertad florece, casi siempre, en el jardín de la soledad. Capítulo 3. El poder creador del silencio. El silencio, compañero inseparable de la soledad, es temido por quienes no se conocen. Pero para el creador, para el artista, para el pensador, el silencio es un portal. En él surgen las ideas, las intuiciones, los sueños que buscan forma. El inconsciente, según Freud, se manifiesta en símbolos, imágenes, sueños y actos fallidos. Y todos ellos emergen con fuerza en los momentos de soledad. Cuando estamos solos y en silencio, el inconsciente habla. Y si aprendemos a escucharlo, la creatividad brota como un manantial. Capítulo 4. El mito del genio solitario. Muchos de los grandes creadores de la historia fueron, en apariencia, solitarios: Kafka, Van Gogh, Nietzsche, Emily Dickinson, Beethoven. Pero su soledad no era misantropía, sino recogimiento. Ellos sabían que el ruido del mundo distrae al alma de su verdadera labor. La creatividad necesita espacio, necesita tiempo sin interrupciones, necesita silencio. El genio solitario no es un ser asocial, es un ser profundamente conectado con su mundo interior, que necesita alejarse del exterior para traducir su visión en obra. Capítulo 5. La alquimia interior. Estar solo es entrar en el laboratorio del alma. Allí, los ingredientes que hemos recogido durante la vida, traumas, aprendizajes, intuiciones, anhelos, se combinan en una alquimia misteriosa. El resultado puede ser un poema, una pintura, una idea, una decisión transformadora. Jung hablaba del proceso de individuación, el camino por el cual el individuo se convierte en sí mismo, unificándose con su sombra, reconociendo sus arquetipos internos. Ese proceso exige soledad,
exige mirar hacia adentro, exige silencio. Y es en ese proceso donde se potencia la creatividad como expresión de la integración del ser. Capítulo 6. La creatividad como diálogo con lo invisible. Crear no es solo producir algo nuevo. Es dialogar con lo invisible, con lo que aún no ha sido dicho, con lo que se esconde en las profundidades. El poeta no inventa, revela. El pintor no imagina, recuerda. El filósofo no construye, descifra. Y ese acto de revelación, recuerdo o desciframiento solo puede ocurrir cuando el yo está dispuesto a estar solo consigo mismo. En palabras de Rilke, amar también es esto, que uno proteja al otro incluso de su propia cercanía. Estar solo es proteger nuestra semilla creativa de las manos invasoras de la distracción y la banalidad. Capítulo 7. Ejercicios para habitar la soledad creativa. No se aprende a estar solo de un día para otro. La soledad creativa requiere práctica. Aquí algunos ejercicios. Dedicar cada día 30 minutos al silencio absoluto, sin distracciones. Escribir libremente al despertar, lo que sueñas, lo que piensas, lo que sientes. Observar un objeto simple por 10 minutos e intentar describirlo de 10 formas diferentes. Caminar sin música ni compañía, solo con tus pensamientos. Crear algo sin esperar aprobación externa. Un dibujo, un poema, una idea. Estos ejercicios no buscan el resultado perfecto, sino el acceso al flujo creativo que vive en ti. Capítulo 8. De la soledad al propósito. Una vez que hemos aprendido a estar solos, no necesitamos huir del mundo, sino entrar en él con una nueva fuerza. La creatividad cultivada en la soledad se convierte en herramienta de transformación, personal, social, espiritual. La soledad nos limpia, nos ordena, nos afina. Y con esa claridad, nuestras obras pueden ser faros para otros. Porque el arte, el pensamiento y la creación no son fines en sí mismos, sino puentes entre el alma y el mundo. Capítulo 9. El equilibrio entre la conexión y el recogimiento. No se trata de vivir eternamente en soledad. El ser humano es también un ser relacional. La clave está en saber alternar entre el estar con otros y el estar con uno mismo. La creatividad, cuando se cultiva en la soledad, puede luego ser compartida en comunidad, enriqueciéndola. El sabio no huye del mundo, se aleja cuando es necesario y regresa transformado. Así como el guerrero medita antes de la batalla, el creador se recoge antes de ofrecer su obra. Esa dinámica es saludable, rica y vital. Capítulo 10. Soledad y trascendencia. Por último, no podemos dejar de lado la dimensión espiritual de la soledad. Muchos místicos, santos y profetas encontraron en la soledad una vía directa hacia lo trascendente. La creatividad también puede ser un acto sagrado, una forma de comunión con lo eterno. Cuando el alma se aquieta, cuando se despoja de lo banal, se convierte en receptáculo de la luz. En ese espacio, la creatividad se vuelve no solo expresión personal, sino también canal de lo divino. La soledad como revolución. Aprender a estar solo es, en esta época, un acto revolucionario. Significa resistirse a la urgencia, al ruido, a la presión de pertenecer sin sentido. Significa reconectar con lo esencial, la voz interior, la chispa divina, la intuición creadora. La creatividad no es un don reservado para pocos, es una potencia latente en cada ser humano. Pero para despertarla, hay que estar dispuesto a entrar en el silencio, a escuchar lo que surge en la soledad, a abrazar el vacío como posibilidad. Estar solo no es estar vacío, es estar lleno de ti. Y cuando estás lleno de ti, el universo entero puede nacer desde tu interior. Y entonces, cuando vuelvas al mundo, no serás el mismo. Serás más tú que nunca. Y eso, en esencia, es crear,
Dar a luz Aprende a tu a estar verdadera solo y forma. explota tu creatividad. Capítulo 11. El retorno a uno mismo. Una vez superado el miedo a la soledad, lo que queda es el redescubrimiento del yo. En esta etapa, el individuo comienza a disfrutar del estar solo, no como carencia, sino como plenitud. Se descubre que muchas de las necesidades antes percibidas eran ilusiones generadas por la ansiedad del vacío. El alma, nutrida por el silencio y la introspección, se vuelve más clara, más decidida, más serena. Este retorno a uno mismo no es un acto egoísta. Al contrario, es el único camino posible hacia una generosidad verdadera. Quien se conoce y se habita puede amar sin poseer, ayudar sin buscar aprobación, crear sin necesidad de ser aclamado. La soledad cultivada se convierte entonces en una herramienta de expansión del ser hacia el mundo. Capítulo 12. Testimonios de soledad creativa. Numerosos artistas, pensadores y místicos han relatado cómo sus obras más importantes nacieron en momentos de profunda soledad. Leonardo da Vinci se retiraba durante semanas para observar el movimiento del agua. Nikola Tesla caminaba solo al atardecer, donde vislumbraba sus descubrimientos eléctricos. Simone Weil ayunaba y se aislaba como medio de purificación del pensamiento. Incluso Jesús, antes de iniciar su misión pública, se retiró al desierto durante 40 días. Esa etapa de soledad no fue de debilidad, sino de fortalecimiento, de clarificación de propósito. Es en la soledad donde se prueba el oro del espíritu. Capítulo 13. Soledad y libertad interior. Estar solo nos libera de las máscaras que usamos frente a los demás. No necesitamos demostrar nada, agradar, competir, impresionar. En esa desnudez, descubrimos lo que realmente somos. Y si podemos soportar esa visión sin huir, habremos alcanzado un grado de libertad interior que nada externo puede quitarnos. La libertad interior no depende del mundo, nace del desapego. Y la creatividad auténtica brota de esa libertad. Es el canto de un alma que ya no busca validación, sino expresión. Que ya no necesita ruido, sino que respira desde el silencio fértil. Capítulo 14. Cómo sostener la práctica. Como toda virtud, la capacidad de estar solo y ser creativo necesita práctica constante. Habrá momentos en que el ruido del mundo seducirá nuevamente. Habrá recaídas en la distracción, en la prisa, en la búsqueda de estímulo superficial. Por eso es importante construir hábitos que protejan el espacio sagrado de la soledad. Tener un lugar específico para el recogimiento. Establecer horarios sin conexión digital. Leer autores que nutran el alma. Meditar o simplemente respirar consciente cada mañana. Recordar cada día que estar solo es un privilegio, no un castigo. Capítulo 15. Cuando la creatividad se vuelve ofrenda. El último nivel de esta práctica es el más hermoso. Cuando lo que creas en tu soledad deja de ser solo para ti y se convierte en una ofrenda. No para buscar reconocimiento, sino para compartir luz. El poema escrito en el silencio, la melodía que surgió en la noche, la idea que germinó sin público, todo ello puede alimentar a otros. El mundo necesita más personas que hayan aprendido a estar solas. Porque esas personas ya no contaminan el entorno con carencias. Ya no imponen, ya no mendigan, ya no llenan espacios con ruido. Simplemente son. Y desde ese ser, crean. Epílogo, la soledad fértil. Estar solo no es una fase a superar. Es un estado a cultivar, como quien cuida un jardín secreto donde florecen las semillas del alma. Cada instante de soledad es una puerta hacia el misterio. Y quien entra en ese misterio, sale renovado. La creatividad, cuando nace del recogimiento, tiene la fragancia de lo eterno. No pasa de moda, no envejece, no se marchita. Porque fue parida en el templo del espíritu,
allí donde el tiempo se detiene y el alma canta. Por eso, aprende a estar solo. Y desde ahí, crea. Porque en esa creación está la huella de lo más profundo que puedes llegar a ser. Y recuerda siempre, cuando habitas tu propia compañía, ningún lugar te queda lejos. Porque llevas contigo el hogar de tu espíritu, y desde él, todo es posible. Arquetipos de la soledad. Desde la psicología profunda y el simbolismo místico, la soledad puede adoptar múltiples formas arquetípicas. Estas figuras interiores representan los modos en que la psique vive y procesa el recogimiento. Comprender estos arquetipos permite al individuo reconocer su paisaje interior y trabajar conscientemente con sus energías. 1. El ermitaño simboliza el retiro sabio. No huye del mundo, sino que se eleva por encima de él para obtener claridad. Vive en cuevas mentales, en bosques simbólicos, y su luz, como la lámpara en el tarot, guía a los demás tras su retorno. 2. El místico busca la unión con lo divino a través del silencio interior. Sabe que en la ausencia de palabras se revela la palabra verdadera. Ayuna de estímulos para nutrirse del éter. 3. El artista transforma su dolor, su amor o su vacío en forma, sonido o palabra. En su soledad, escucha lo que otros no oyen, ve lo que otros no miran, y lo traduce en belleza. 4. El guerrero interior va a su desierto no a evadir batallas, sino a prepararse. En la quietud afila su espada, fortalece su espíritu, se reconcilia con su sombra. 5. El niño cósmico representa la capacidad de juego, de asombro, de redescubrimiento del yo en la simpleza del estar solo. No sufre la soledad, la habita con curiosidad. Cada uno de estos arquetipos puede ser invocado, meditado y trabajado en la práctica personal. Reconocer cuál nos domina en determinado momento permite modular nuestro proceso creativo y terapéutico con mayor conciencia. Anexo V. La dimensión espiritual de la soledad creativa. La soledad tiene un componente profundamente espiritual. En todas las grandes tradiciones religiosas y filosóficas, el retiro ha sido una constante. Moisés sube al monte, Mahoma se retira a la cueva de Hira, Buda medita bajo la higuera, los padres del desierto se internan en las arenas del silencio. ¿Por qué esta constante? Porque la presencia, aquello que es más que lo mental o emocional, solo se revela en la quietud. La creatividad, cuando se cultiva desde esa presencia, se convierte en un acto sagrado, un puente entre lo humano y lo eterno. En ese acto, el creador no es solo el mismo, es canal, es medium, es servidor del misterio. Esta creatividad espiritual no busca reconocimiento, sino alineamiento. No es competencia, es oración. No es mercado, es revelación. Y en ella se sana no solo el que crea, sino también el que recibe la creación como un eco de lo divino. Anexo B. El ritual cotidiano de la soledad. Para que la soledad creativa no sea una excepción sino una práctica, conviene ritualizarla. Crear un pequeño templo cotidiano donde el alma sepa que será escuchada. Aquí una propuesta de rutina ritual. 1. Encender una vela o incienso al comenzar. 2. Respirar conscientemente durante 3 minutos. 3. Escribir una pregunta profunda sin buscar respuesta inmediata. 4. Leer un fragmento inspirador, poema, filosofía, escritura sagrada. 5. Crear algo sin meta, dibujar, escribir, grabar, tejer. 6. Terminar con un agradecimiento en silencio. Convertir esta práctica en hábito transforma el espacio interior. Nos recuerda que el alma también necesita alimento, que no todo lo valioso es urgente, y que lo invisible es muchas veces lo más real. Reflexión extendida. El mundo moderno nos empuja a la conexión constante. Pero conectar con todo es,
paradójicamente, desconectarse de uno mismo. Aprender a estar solo es recuperar el derecho a escucharse, a detenerse, a ser sin exigencias externas. Es un gesto de revolución espiritual y psicológica. La soledad no es el enemigo, es el camino. Y todo gran viaje creativo, místico o filosófico, empieza cuando nos sentamos en silencio y decidimos mirar hacia adentro. Que este texto no sea solo una lectura, que sea una puerta, y que, al cruzarla, encuentres no solo tu creatividad, sino también tu ser esencial. El retorno a uno mismo. Una vez superado el miedo a la soledad, lo que queda es el redescubrimiento del yo. En esta etapa, el individuo comienza a disfrutar del estar solo, no como carencia, sino como plenitud. Se descubre que muchas de las necesidades antes percibidas eran ilusiones generadas por la ansiedad del vacío. El alma, nutrida por el silencio y la introspección, se vuelve más clara, más decidida, más serena. Este retorno a uno mismo no es un acto egoísta. Al contrario, es el único camino posible hacia una generosidad verdadera. Quien se conoce y se habita puede amar sin poseer, ayudar sin buscar aprobación, crear sin necesidad de ser aclamado. La soledad cultivada se convierte entonces en una herramienta de expansión del ser hacia el mundo. Testimonios de soledad creativa. Numerosos artistas, pensadores y místicos han relatado cómo sus obras más importantes nacieron en momentos de profunda soledad. Leonardo da Vinci se retiraba durante semanas para observar el movimiento del agua. Nikola Tesla caminaba solo al atardecer, donde vislumbraba sus descubrimientos eléctricos. Simone Weil ayunaba y se aislaba como medio de purificación del pensamiento. Incluso Jesús, antes de iniciar su misión pública, se retiró al desierto durante 40 días. Esa etapa de soledad no fue de debilidad, sino de fortalecimiento, de clarificación de propósito. Es en la soledad donde se prueba el oro del espíritu. Soledad y libertad interior. Estar solo nos libera de las máscaras que usamos frente a los demás. No necesitamos demostrar nada, agradar, competir, impresionar. En esa desnudez, descubrimos lo que realmente somos. Y si podemos soportar esa visión sin huir, habremos alcanzado un grado de libertad interior que nada externo puede quitarnos. La libertad interior no depende del mundo, nace del desapego. Y la creatividad auténtica brota de esa libertad. Es el canto de un alma que ya no busca validación, sino expresión. Que ya no necesita ruido, sino que respira desde el silencio fértil. Como sostener la práctica. Como toda virtud, la capacidad de estar solo y ser creativo necesita práctica constante. Habrá momentos en que el ruido del mundo seducirá nuevamente. Habrá recaídas en la distracción, en la prisa, en la búsqueda de estímulo superficial. Por eso es importante construir hábitos que protejan el espacio sagrado de la soledad. Tener un lugar específico para el recogimiento. Establecer horarios sin conexión digital. Leer autores que nutran el alma. Meditar o simplemente respirar consciente cada mañana. Recordar cada día que estar solo es un privilegio, no un castigo. Cuando la creatividad se vuelve ofrenda. El último nivel de esta práctica es el más hermoso, cuando lo que creas en tu soledad deja de ser solo para ti y se convierte en una ofrenda. No para buscar reconocimiento, sino para compartir luz. El poema escrito en el silencio, la melodía que surgió en la noche, la idea que germinó sin público, todo ello puede alimentar a otros. El mundo necesita más personas que hayan aprendido a estar solas. Porque esas personas ya no contaminan el entorno con carencias. Ya no imponen, ya no mendigan, ya no llenan espacios con ruido. Simplemente son. Y desde ese ser, crean. La soledad fértil. Estar solo no es una fase a superar.
Es un estado a cultivar, como quien cuida un jardín secreto donde florecen las semillas del alma. Cada instante de soledad es una puerta hacia el misterio. Y quien entra en ese misterio, sale renovado. La creatividad, cuando nace del recogimiento, tiene la fragancia de lo eterno. No pasa de moda, no envejece, no se marchita. Porque fue parida en el templo del espíritu, allí donde el tiempo se detiene y el alma canta. Por eso, aprende a estar solo. Y desde ahí, crea. Porque en esa creación está la huella de lo más profundo que puedes llegar a ser. Y recuerda siempre, cuando habitas tu propia compañía, ningún lugar te queda lejos. Porque llevas contigo el hogar de tu espíritu, y desde él, todo es posible. Relatos inspiradores de soledad transformadora. 1. La cabaña de Thoreau. Henry David Thoreau se retiró durante más de 2 años a una pequeña cabaña en los bosques de Walden, Massachusetts. Allí escribió su famosa obra Walden, donde reflexiona sobre la vida simple, la introspección y la comunión con la naturaleza. Thoreau no buscaba escapar del mundo, sino comprenderlo desde otra perspectiva. En su soledad encontró una conexión profunda con la existencia y una creatividad serena que aún resuena 2 siglos después. 2. La noche oscura de San Juan de la Cruz, el místico español. San Juan de la Cruz escribió su obra cumbre durante un periodo de encierro y privación en una celda. Su Noche oscura del alma es una guía poética y espiritual sobre cómo el alma, atravesando las sombras interiores, llega a la luz del amor divino. Fue en ese aislamiento brutal donde surgió una de las poesías más sublimes de la mística cristiana. 3. Virginia Woolf y su habitación propia. Virginia Woolf defendió que toda mujer que quisiera escribir debía tener una habitación propia y dinero suficiente para vivir. Su metáfora señala la necesidad del espacio interior y físico para crear sin interrupciones. La habitación no es solo un lugar, es una condición de libertad interior y autonomía. En su soledad lúcida, Woolf dio voz a una generación silenciada. 4. Nikola Tesla y sus visiones solitarias. Tesla caminaba solo al anochecer y, en esos paseos solitarios, recibía visiones de sus inventos ya finalizados. Su soledad no era un aislamiento pasivo, sino un laboratorio interior donde la imaginación científica se liberaba de las cadenas del pensamiento lineal. Él mismo afirmaba que la soledad era esencial para todo verdadero descubrimiento. 5. Emily Dickinson, la reclusa creadora. Emily Dickinson vivió casi toda su vida en aislamiento en su casa familiar. Su poesía, tan íntima como trascendente, surgió en la soledad más radical. Escribía de madrugada, a escondidas, sin intención de publicar. Su voz, nacida en el silencio, sigue siendo una de las más potentes de la literatura universal. Anexo 8. Meditación guiada para activar la creatividad desde la soledad. Duración: 15 minutos. 1. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces. 2. Visualiza una puerta de madera antigua. Está entreabierta. Pasa a través de ella. 3. Del otro lado hay un jardín silencioso. Es tu espacio interior. Camina en él sin prisa. 4. Observa una fuente. Acércate. El agua emite una música suave. Esa fuente es tu inconsciente. 5. Siéntate frente a ella. Pregunta en silencio: ¿qué desea ser creado hoy desde mi interior? 6. Espera. No busques respuesta racional. Deja que una imagen, una palabra, una emoción emerja. 7. Agradece esa revelación. Guarda la experiencia. Respira. Y cuando lo sientas, abre los ojos. Escribe o crea inmediatamente después. La meditación no es solo contemplación, es una semilla. Cierre final: la creación como oración silenciosa.
Crear desde la soledad no es un acto de ego, sino de comunión. La obra que nace en el silencio lleva consigo una resonancia distinta, más honda, más duradera, más sanadora. Que este viaje hacia la soledad te revele no solo lo que puedes hacer, sino lo que realmente eres. Porque en el fondo, toda verdadera creatividad es una oración silenciosa al misterio de la vida. Y toda verdadera soledad, cuando se abraza, se convierte en plenitud compartida.